A uno de los pasajes más conocidos de esta carta. Me refiero a Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. Pero antes les invito a que me acompañen en oración para poder entrar de lleno en este hermoso pasaje y estudio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos a alabarte, a adorarte, a estudiar tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos una Biblia en nuestro idioma. Gracias, Señor, porque inspiraste a hombres para que hoy día podamos entender, Señor, misterios que solamente podemos disfrutar y comprender por medio de la fe. Padre Celestial, queremos deleitarnos en conocerte. Queremos deleitarnos, Señor, en estudiar tu palabra. Perdonar nuestras ofensas, Señor. Por sobre todas las cosas, Padre Celestial, perdonar nuestras ofensas porque te ofendemos cada día, Señor. No somos dignos, Padre Celestial, pero acá estamos adorándote, predicando. Gracias por el sacrificio de Cristo. Padre Celestial, entregamos en tus manos el mensaje de hoy, Señor, que confronte nuestros corazones, que confronte, Señor, principalmente a los que no te conocen, Señor. Que podamos salir de este lugar reconociendo que sos un gran Salvador, Señor, entendiendo cuál es la verdadera fe y cómo vivir por la fe en este mundo caído, Señor. Cómo tener esa esperanza, Señor, esa esperanza de la vida eterna. Queremos disfrutar de conocerte, Señor, y queremos estudiar este pasaje con temor y temblor, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que me acompañen a Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Y mientras están buscando, les quiero mencionar a un personaje llamado Luciano de Samosata. De seguro algunos conocen este nombre. Luciano de Samosata fue un escritor y retórico sirio que vivió allá por el siglo II después de Cristo. Él escribió una sátira llamada La muerte de Peregrino. La muerte de Peregrino. En esa sátira, esta persona, entre otras cosas, criticó y se burló duramente del cristianismo. Sin embargo, esta corresponde a una fuente importante, extra cristiana, que nos ayuda a entender un poco cómo era el carácter, la vida de los cristianos, de nuestros hermanos de aquella época. Y entre otras cosas escribió lo siguiente, refiriéndose a los cristianos. Los pobres desgraciados se han convencido que son inmortales y vivirán para siempre, lo cual explica su desprecio por la muerte. Su primer legislador les persuadió de que todos son hermanos y que desprecian la muerte. Muy fuerte. Pero era el concepto que muchos tenían de los cristianos, porque ellos no entendían por qué estaban incluso dispuestos a morir por causa de Cristo, por causa de lo que creían. Pero ¿qué les ocurría a estas personas que estaban dispuestos a darlo todo, a morir por causa de su fe? ¿Cómo es que la fe puede llevarnos a algo así? ¿Vos estás dispuesto a estar en el lugar de estas personas de las que hablaba Luciano? ¿Vos estás dispuesto realmente a morir por tu fe? Pero si no sabes cómo responder a estas preguntas, entonces vayamos desde el principio. ¿Qué entendés por la fe? ¿Qué es para vos la fe? Hoy en día el concepto de fe está muy distorsionado. Hoy en día el concepto de fe puede aplicar a muchas cosas. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice de la fe? Y cómo el cristiano debe vivir por la fe. Bueno, hoy con la ayuda del Señor, a través de Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6, vamos a tratar de comprender lo que es la fe. Y la idea es poder salir de este lugar meditando en lo hermosa que es la fe que el Señor puso en nosotros.
Hebreos 11 del 1 al 6 dice, yo lo voy a leer desde la versión NBLA para los que tengan dispositivos y puedan acompañar con el cambio de versión. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Dice el versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11 refuerza la idea que se viene ya estudiando desde el capítulo 10, lo que estuvo predicando el pastor Alex la semana pasada. Y en el capítulo 10 nos habla sobre la necesidad de mantenernos firmes y ser pacientes en medio de la persecución por causa de nuestra fe. Y esto tiene más sentido cuando entendemos el contexto del pasaje que tratamos de recordar cada domingo, porque es importante que entendamos y que podamos seguir el hilo de lo que el Espíritu Santo a través del autor está buscando transmitir a la iglesia de esa época, pero también a la iglesia de hoy. Y es que los hermanos hebreos estaban pasando por persecuciones por causa de su fe. Y entonces eso hacía que muchos quisieran retroceder. Muchos de ellos incluso comenzaban a dudar sobre Jesucristo, sobre quién era Jesucristo, empezaban a dudar de su propia fe. Entonces, esta carta es una carta de ánimo para aquellas personas. Es un mensaje directo que les decía, manténganse firmes, sean pacientes. Y en el capítulo 10, versículo 38, encontramos unas palabras que ya fueron escritas por el profeta Habacuc. Y dice, mas mi justo vivirá por la fe. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Ahora, el capítulo 11 inicia respondiendo o explicando lo que se dijo en el capítulo 10, versículo 38. Porque lo que busca explicar aquí es, ¿qué es la fe? Y no solo qué es la fe, sino cómo el justo vive por la fe. Es decir, de la teoría a la práctica. ¿Qué es lo que la fe hace? ¿Qué es lo que la fe produce en el cristiano? Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6 es un pasaje fundamental para entender la naturaleza de la fe bíblica. La naturaleza de la fe bíblica. Y a través del pasaje de hoy vamos a ver tres cosas. La primera o el primer punto va a ser la naturaleza de la fe. El segundo punto, la evidencia de la fe. Y como tercer punto vamos a ver hoy la necesidad de la fe. Entonces, para que lo puedan anotar, la naturaleza de la fe, la evidencia de la fe y la necesidad de la fe. Dice el versículo 1, si pueden acompañarme por favor. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo primero que debemos entender es que esta no es una definición de la fe. Estoy seguro que si alguien te pregunta, ¿qué es la fe para vos? Probablemente le respondas con este versículo. Para mí la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tiene que ser versión Reina Valera 1960, o si no, no tiene el power. Estoy seguro que utilizan ese versículo.
Pero esto, más allá de ser una definición que muchos usan, en realidad es una descripción funcional de lo que la fe hace en el cristiano, de cómo la fe verdadera actúa. Pero para entender mejor la fe, me gustaría ir por lo que no es la fe. Empezar por ahí. Porque como les dije en un principio, la fe es un concepto muy distorsionado hoy en día. Y hoy cualquiera utiliza la palabra fe para cualquier otra cosa. Sin embargo, la fe bíblica es muy puntual. La fe bíblica es un concepto muy fuerte que cada cristiano tendría que manejar. Entonces, ¿qué no es la fe? La fe no es optimismo. La fe no es simplemente un sentimiento. Estamos conscientes de que algo de emoción hay dentro de todo lo que ocurre con la regeneración, pero no es solamente un sentimiento. La fe no es una intuición. Recuerdo que en una ocasión, hace muchos años, me tocó participar en una campaña, llámese campaña de milagros, una campaña de milagros. Que en realidad yo había ido más por el concierto, que justo iba a tocar una de mis bandas favoritas, pero estaba ahí. Y recuerdo una escena que llamó mucho mi atención y en realidad fue muy chocante para mí. Fue una escena en la que una persona, en medio del momento de milagros, que en realidad yo no había visto ningún milagro y tampoco vi un milagro en ese evento, pero esa persona le vio a alguien enfrente que tenía lentes y le toca así y le pone la mano sobre el rostro así y le dice: en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de miopía, creo que le había dicho, ni sabía si tenía miopía el tipo, pero empieza a reprenderle con toda la fuerza y el otro ahí que no entendía lo que pasaba, pero cerraba su ojo y levantaba las manos y le dice después de la oración: quítate tu anteojo. Y yo ahí queriendo ver qué iba a pasar. Se quita el anteojo. Y le dice el otro: nada, le dice. No. Pero vamos a orar otra vez. Y vuelve a intentar, ya le despeinó todo el tipo y ahí, qué loco. Vuelve ahí, le empieza ahí a zarandear el otro con las manos arriba. Vuelve la misma historia. Y no, ponete nomás tu lente, no tenés fe. Imagínense la respuesta: ponete tu lente porque no tenés fe. Es muy loco cómo está distorsionada la palabra fe y el concepto de fe. Y lo mucho que puede dañar simplemente por decirle: no tenés fe, no crees. En realidad hay mucho más detrás de esto. Por eso es importante tener el concepto correcto de lo que es la fe. Porque mientras no tengamos el concepto correcto de la fe, vamos a ser engañados, vamos a ser arrastrados por corrientes que buscan o utilizan la fe para su conveniencia. Entonces, ¿qué es la fe? Y me encanta la definición de Matthew Henry que dice: la fe es el ojo del alma que ve lo invisible y la mano que recibe lo prometido. La fe es confiar en las promesas de Dios cuando no las podemos ver. Porque la fe mira lo invisible como si fuera visible, porque descansa en la veracidad de Dios. Y no solo en la veracidad de Dios, sino también en la autoridad de su palabra. Creemos porque su palabra lo dice. Y este versículo empieza diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera. El cristiano no tiene ninguna duda de que Cristo va a volver. Ninguna duda. Tampoco tiene ninguna duda de que va a pasar a la vida eterna, que va a estar en la vida eterna con su Señor, que va a estar delante del Señor. No tenemos ninguna duda de eso.
¿Por qué? Porque tenemos fe. Y esa fe es el fundamento seguro que nos permite a nosotros como cristianos tener esa esperanza que solo los hijos de Dios podemos tener. Por eso para muchos es locura lo que nosotros creemos. Por eso muchos se van a burlar de nosotros. Porque para muchos la fe no tiene sentido. Y son como este filósofo Luciano que le dice, estos pobres desgraciados que creen que son inmortales. Dice también que es la convicción de lo que no se ve. De esta manera refuerza lo que viene diciendo. La convicción es la evidencia interior de que todas las promesas del Señor escritas en su palabra se van a cumplir. No tenemos la menor duda. Y alguien pregunta, pero ¿cómo es que no tenés la menor duda de lo que dice acá? Y es por la fe. El problema es que queremos encontrar motivo y explicación a todo. Pero ¿cómo explicás vivir por la fe? ¿Cómo? Entonces la fe reconoce y exalta la veracidad de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar convencidos de que todo lo que dice en su palabra va a pasar? Si te pones a leer la palabra de Dios, hay muchas cosas que humanamente hablando no tienen sentido. Están escritas, pero no sabemos cómo funciona. Podemos explicar la Trinidad, pero en realidad no sabemos cómo funciona. Podemos explicar la predestinación, pero en realidad no sabemos cómo funciona. Y hay personas que por no entender cómo funciona prefieren no creer. Pero esa es la fe. El creer incluso cuando no lo entendés. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Y su palabra es suficiente. Su palabra es suficiente. Y hay cosas que al Señor no le plació explicar en su palabra por alguna razón. Es por eso que lo secreto le pertenece al Señor y lo revelado es lo que Él quiso que nosotros entendamos. Deuteronomio 29:29. Entonces no vas a entender todo. Pero ¿cómo logramos creer? ¿Cómo llegamos a tener esas ganas de seguir a Cristo? ¿Cómo logramos nosotros llegar a creer en cosas que no vemos? Y no solo creer, tener la convicción de que hay cosas que van a ocurrir. Y es por la simple razón de que esa fe no viene de vos. Esa fe es algo que el Señor colocó en vos. No viene de vos. No está en vos. Es una obra externa que hace el Señor para que tu corazón de piedra se convierta en un corazón de carne y vos seas movido a buscar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vos tenías la naturaleza pecaminosa. Vos sos pecador. Vos tenés el corazón de piedra. Y una persona con esas características no puede tener fe. Si nosotros tuviéramos fe de por sí, algo innato, entonces el Señor no obraría en nosotros y no estaríamos muertos. Pero un muerto no puede tener fe. ¿Por qué? Porque está muerto. Un muerto no puede aceptar porque está muerto. Un muerto no puede hablar porque está muerto. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que uno pueda correr a los pies de Cristo? El Señor tiene que obrar en esa persona. Tiene que transformar tu naturaleza.
Tiene que cambiar tu corazón, tu mente. Y tu relación con el pecado va a cambiar porque tenés una nueva relación con Cristo. Entonces no podemos jactarnos y decir, yo acepté al Señor. Es el Señor el que tuvo misericordia de vos y recibiste algo que no merecías. Transformó tu corazón, cambió tu naturaleza y te movió a aceptar algo que antes no podías. Porque la Biblia dice que somos enemigos de Dios. Entonces, todo lo que creemos, creemos porque Dios puso en nosotros el querer y el hacer para su buena voluntad. Por eso creemos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la fe no viene de nosotros, viene de Dios. La fe no es algo que traemos nosotros de fábrica. De fábrica traemos el pecado. La fe es lo que transforma. Y una vez que ocurre lo llamado regeneración, que es ese cambio de nuestra naturaleza, por medio del Espíritu Santo empieza un proceso llamado santificación. Y cada día nosotros tratamos de ser más como Cristo y menos como nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya obró en nosotros. Y hoy día sí tenemos las fuerzas para poder tratar de vivir en santidad y agradar a Dios. Por eso estamos convencidos de que lo que está escrito en su palabra es verdad, es real. ¿Lo vas a saber explicar? Puede ser, pero no lo vas a lograr comprender en su plenitud. Simplemente entender de que esa fe viene de Dios y esa fe te transforma. Vos no nacés con fe. No nacés con fe, nacés con la naturaleza pecaminosa. Y esa es la razón por la que vas a predicarle una y mil veces a muchas personas. ¿Y saben qué? No se van a convertir. Y vos tampoco le vas a convertir. Porque vos no le vas a convertir a nadie. Es el Señor el que coloca en la persona ese deseo y ese entendimiento. Vos no importa lo que le digas. ¿O acaso nosotros predicamos mejor de lo que predicaba Jesús, de lo que predicaba Pablo? Y aún así no todos creían. Todo lo contrario, le perseguían. Buscaban matarle. Porque no depende de nosotros. Pero hermano, hermana, si ustedes están orando por una persona y anhelan su conversión, sean parientes, sean amigos, sean esposo, esposa, sigan orando. Tengan la certeza de que no depende de ustedes su conversión. Obviamente hay un testimonio que ustedes tienen que mantener delante de las personas como hijos de Dios, pero no le van a convertir. Sigan predicando la palabra de esas personas y sigan orando, anhelando que algún día esa persona va a llegar a los pies de Cristo, así como vos llegaste a los pies de Cristo. Y a veces nos preguntamos cómo es que el Evangelio, siendo tan hermoso y a la vez tan terrible, no pueda causar el mismo efecto que causó en vos cuando lo escuchaste y cuando el Señor transformó tu corazón. Porque cuando transforma nuestros corazones, el Evangelio se vuelve hermoso, Cristo se vuelve hermoso. Y acá estoy seguro que hay un montón de gente que puede dar testimonio y decir, fulano me predicó por años y yo no entendía. Hasta que un día, no sé cómo, pude entender. Y pude ver mi pecado y me sentí sucio. Y vi lo hermoso que es Cristo. Y vi lo que Él hizo por mí. Y todo empezó a cambiar. No sé cómo pasó. No sé cuándo, en qué momento. Pero empecé a entender el Evangelio y a ver la hermosura de Cristo. Esa es la fe.
Entonces, la naturaleza de la fe, la naturaleza de la fe tiene que ver con algo que el Señor obra en nosotros. Y que quede claro eso. Una obra que hizo Dios en vos, que hizo Dios en mí, y que espero que pueda hacer en las personas que no conocen a Cristo, pero que están en este lugar. Esa misma obra. Dice el versículo 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Esto era muy importante para este contexto porque muchos se consideraban hasta salvos por ser del linaje de Abraham, por ser de la línea sanguínea de Abraham. Pero en realidad el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos enseña que no importa tener la misma sangre de Abraham, porque lo importante es tener la misma fe de Abraham. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9. Gálatas 3, del 7 al 9. Dice Gálatas 3, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Abraham era un cristiano más al igual que nosotros. Y más adelante, en este capítulo, se va a ir nombrando una lista de considerados héroes de la fe. Personas importantes que vivieron vidas distintas, por decir de esta manera, pero que por sobre todas las cosas tenían la misma fe que nosotros tenemos hoy. Entonces la fe es lo que mueve a las personas a creer. Es esa misma fe lo que movió a Abraham a salir de su tierra y de su parentela. Y dice la palabra de Dios que Abraham no sabía a dónde iba a ir. Él simplemente creyó y se fue. Luego Dios le da una promesa. Él simplemente creyó. Luego Dios le pide su único hijo, su primogénito. Y más adelante, Hebreos explica que él iba a entregar a su único hijo, su heredero, porque él estaba seguro de que su hijo iba a resucitar. ¿Quién entiende esa fe? Pónganse en el lugar de Abraham por un momento y díganme, ¿quién entiende esa fe? Eso solo fue posible porque Dios colocó en él esa fe. Y esa misma fe estuvo presente en cada persona del Antiguo Testamento que creyó en que Cristo iba a venir. Por eso Abraham era un cristiano, por eso Moisés era un cristiano, por eso Noé era un cristiano, por eso todos los que aparecieron como héroes de la fe eran cristianos al igual que nosotros. Porque nosotros creemos en que Cristo vino y murió por nosotros. Ellos creían que Cristo iba a venir. Miraban hacia adelante y miraban hacia adelante con fe. Ellos también creían y tenían la misma fe que nosotros. Y fueron salvados por la misma fe, por creer en Cristo. Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Los hijos de Dios estamos convencidos que Dios creó todas las cosas de la nada. Y este ejemplo del Dios creador es muy importante, ya que es una de las cosas que se cuestionó siempre y en realidad se va a seguir cuestionando. La creación de todas las cosas. Y al igual que las personas que dicen, que fue por una explosión, que se creó de tal cosa, que el mundo siempre existió.
Ellos tampoco tienen pruebas, pero nosotros tenemos una fe que nos lleva a creer que lo que está escrito en su palabra, lo que está escrito en su palabra es real. Y Dios creó todo de la nada. No nos vamos a entender con ese tipo de personas. Vamos a tratar de explicar, pero no nos vamos a entender. ¿Saben por qué? Porque la fe que vos tenés no tienen ellos. Entonces no van a entender. Por más de que les sean lógicas algunas cosas, no van a entender. Así que perdemos tiempo muchas veces en tratar de debatir con personas que no buscan entender, sino buscan simplemente derribar tus argumentos. Cuando vos tenés todo en la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Si vamos a hablar en un debate, muchas cosas vos tampoco vas a saber explicar. Pero lo crees porque está en su palabra. Y no solo porque está en su palabra, sino porque Dios puso en vos el querer creer en esto y el estar convencido de que lo que está escrito es cierto. ¿Tenemos evidencia de la creación? Sí, su palabra. Y el creyente interpreta la realidad desde la revelación de Dios. No discutimos lo que dice su palabra, simplemente creemos. Y mientras otros sigan buscando evidencias de la creación, nosotros creemos por fe. Y hermanos, esa fe nos trae paz. Esa es la diferencia con otras personas que buscan todo el tiempo encontrar respuestas. Nosotros estamos en paz. Primeramente porque sabemos que hay cosas que no vamos a entender. Y segundo, porque creemos que la verdad está en Dios. Y que es cierto, no sabemos cómo se creó el mundo, pero creemos que el Señor lo hizo. Y lo hizo conforme a como a Él le plació que esté escrito en su palabra. Él es nuestro Dios creador. Entonces, para cerrar este primer punto sobre la naturaleza de la fe, necesitamos irnos de este lugar entendiendo que la fe es una obra de Dios, una obra externa que nos mueve a nosotros a vivir conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y esto nos lleva al segundo punto de esta mañana, que es la evidencia de la fe. Hoy en día muchas personas pueden decirte, yo tengo fe. Pero ¿qué evidencias hay para decir que esa persona realmente tiene la fe bíblica? La misma fe de Abraham. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. A partir de aquí, el autor comienza a recordar las obras de ciertas personas importantes de la Biblia. Y esto va a seguir en otras predicaciones, ¿verdad? Hoy no vamos a tocar todo, simplemente vamos a hablar de Abel y de Enoc. Y esto inicia con Abel y es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender mejor lo que ocurrió a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Así que es muy importante tener la lista de los héroes de la fe. En este caso, hace referencia en el versículo 4 a algo que ocurrió en Génesis. Y me gustaría poder leer ese fragmento de la historia de Caín y Abel y poder conectar con lo que nos está tratando de explicar el autor inspirado por el Espíritu Santo. Acompáñenme a Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. Génesis 4, 1 al 8. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte,
trajo de los primogénitos de sus ovejas y de las grasas de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato registrado en la Biblia y en la historia de la humanidad. ¿Por qué fue aceptada la ofrenda de Abel y rechazada la ofrenda de Caín? Porque la ofrenda de Abel fue presentada conforme a la voluntad de Dios. Dios quería una ofrenda de sangre, un sacrificio. Pero Caín, ¿qué llevó? Caín llevó frutos de la tierra. Claro, podrían ser frutos de los más lindos. La intención era buena, pero no era una ofrenda como el que Dios quería. Una ofrenda como la que Dios quería. Ahora, ¿cómo fue que Abel sí entregó la ofrenda correcta? ¿Cómo él sabía lo que tenía que hacer para agradar a Dios? Y eso es lo que nos explica Hebreos 11:4. Abel tenía esa fe. Abel tenía esa fe. Y una de las evidencias de esta fe es entender que la fe nos mueve a hacer, vivir, ofrendar y adorar conforme a como Dios quiere. Eso fue lo que hizo Abel. Entregó algo que Dios quería porque él tenía la fe. Ojo, los dos ofrecieron una ofrenda. Los dos ofrecieron, pero solo una ofrenda fue la correcta. La fe se evidencia a través de las obras, mis queridos hermanos. Una persona salvada por la fe en Cristo es movida a una adoración correcta, a una vida en santidad. Entonces, solamente los hijos de Dios pueden agradar a su Señor. Lastimosamente hay muchas personas que hoy en día entregan ofrendas como la ofrenda de Caín. Y lo peor de todo es que creen que están haciendo bien. Ellos creen que están haciendo lo correcto. Hasta se jactan de su adoración. Pero el Señor rechaza esa ofrenda. ¿Por qué? Porque no es una ofrenda que le agrade a Él, porque ellos no tienen esa misma fe. Y esto es terrible, hermanos. Es muy terrible. ¿Saben por qué? Porque hay un hilo fino para discernir quién realmente tiene esa fe. Si traemos eso al contexto de hoy, tendríamos a dos hermanos dos personas que se llaman ser cristianas, que dicen que creen en el Señor, pero solo uno tiene la fe. Ahora, ¿cómo saber quién tiene esa fe? La fe produce frutos por medio del Espíritu Santo. Hay una evidencia. Tiene que haber una evidencia. Entonces, no todos los lugares que digan iglesia cristiana son lugares que agraden a Dios, hermanos. Así como no toda persona que aparece con una Biblia caminando por la calle es un hijo de Dios. Así como no todos los que se paran detrás de un púlpito y hablan con elocuencia son hijos de Dios. Porque podemos estar delante de alguien como Caín. Y otro detalle importante, Dios lo permite. ¿Por qué? No sabemos. Pero Él permite. Él permite que surjan sectas. Él permite que haya miles de religiones. Él los avergüenza. Es por eso, hermanos, que tenemos que vivir con temor y temblor. En este lugar pueden haber un montón de Abel y un montón de Caín. En este mismo lugar.
Y le preguntas a ambos y te van a decir, sí, yo creo en Dios. Sí, yo tengo la misma fe de Abraham. Sí, yo soy seguidor del apóstol Pablo. Me encantan, leo todos los días mi Biblia. Y puede ser un Caín. ¿Se dan cuenta cómo es terrible esto? La fe se evidencia por las obras. Porque si por medio de esa fe ocurre un cambio de tu naturaleza y se transforma tu corazón, evidentemente eso se va a manifestar en obras. Entonces, la adoración sin fe nunca va a agradar a Dios. En el versículo 5 tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Enoc. Dice el versículo 5, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Esto se encuentra en Génesis capítulo 5, es uno de los pasajes que a todos nos llama la atención cuando lo leemos por primera vez, porque dice la Biblia en Génesis 5, 22 al 24, Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. En total, el total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Él se lo llevó. Hay dos personas que aparecen con estas características. Una situación similar. Enoc y Elías. Dos personas que por la palabra de Dios podemos creer por el relato de que no murieron, no vieron la muerte. Fueron llevadas por Dios. Y es muy loco. Pero acá, más allá de la ascensión de Enoc, que es un misterio, que lo creemos que fue así como creemos en la creación, y así como creemos en el diluvio, y así como creemos en todas las cosas que nos relata la palabra de Dios, también creemos en la ascensión de Enoc. El ascenso de Enoc no es acá el punto, sino la fe de Enoc. Fue por la fe que el Señor llevó a Enoc. La fe es evidente. La fe mueve a los hijos de Dios a cosas que para el mundo es imposible. Hay cosas que realmente son imposibles de creer. Anda a contarle esto a un ateo. Se va a reír en tu cara. ¿Vos crees eso? Pero en serio, yo que te consideraba intelectual, ¿vos crees eso? Sí, yo creo en eso. Y creo en todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Es más, le llamo palabra de Dios porque es Dios el que inspiró a hombres a escribir todo lo que hay acá. Y es más, disfruto de lo que leo porque me acerca más a mi Señor. Pero no le ves a ese Señor. Yo sé, pero no vas a entender. Porque es algo que Dios pone en vos. Pero la pregunta es, ¿te identificás con este sentimiento del que estoy hablando? ¿Te identificás con esta fe? Para vos es hermosa la fe. Para vos es hermosa la palabra de Dios. ¿Realmente crees? Caín y Abel creían en Dios, pero solo uno de ellos tenía la fe verdadera que agradaba a Él. Necesitamos la fe y eso nos lleva a nuestro último punto, la necesidad de la fe. Dice el versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, dice que es imposible. Es imposible agradar a Dios. Entonces, es suficiente creer que Dios existe. A cualquier persona, bueno, no digo cualquiera, pero gran porcentaje de las personas que aquí en Paraguay le preguntes si cree en Dios, te va a decir que sí. Sí, yo creo en Dios.
Pero los demonios también creen en Dios. Satanás también cree en Dios. Y le conocen mejor que nosotros. Entonces, ¿es suficiente decir yo creo en Dios? ¿Es suficiente eso? La Biblia nos enseña que no. No es suficiente. Hay muchos inconversos afuera que están seguros de que hay un Dios, pero no le conocen. Entonces no es suficiente decir que Dios existe y creer que Dios existe. Caín también creía que Dios existía. Judas Iscariote también creía que Dios existía. Los maestros de la ley que mandaron crucificar a Jesús también creían que Dios existía. Que Dios existía. No eran ateos. Ellos creían que Dios existía, pero no conocían verdaderamente a Dios porque no tenían la fe. Y Jesús mismo se refiere a ellos como que ellos no creen porque no pueden creer. Hay mucha gente que te va a decir yo creo en Dios, pero está yendo camino al infierno. Entonces, es simplemente la evidencia de la fe lo que puede dejarnos a nosotros tranquilos de que una persona es verdaderamente hijo o hija de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y son esos frutos los que van a definir si tu fe es o no es verdadera. Una persona que ama verdaderamente a Dios evidencia, se ve, no puede esconder. Y más en una sociedad caída como la que vivimos, no es muy difícil manifestar esas evidencias. En una sociedad corrupta, en una sociedad inmoral, que un hijo de Dios viva por fe es muy llamativo. Siempre va a llamar la atención en el lugar en donde está, en su trabajo, en el colegio, en la universidad, entre su familia. Siempre va a marcar la diferencia. No es difícil marcar la diferencia en un mundo caído. Pero esto también va de la mano con una intención de fortalecernos cada día en la fe. Es lo que Pablo le recomienda a Timoteo. Es lo que Pablo le recomienda a Tito. Es lo que Pablo le recomienda a sus discípulos y lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Fortalecernos en la fe. Fuimos regenerados. La regeneración es una sola vez. Pero somos santificados y esa santidad requiere también fortalecernos por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de su palabra. A través de la oración. A través de la predicación del Evangelio. Porque también crecemos en fe y nos fortalecemos predicándonos todos los días el Evangelio. Necesitamos de esa fe. Necesitamos vivir como el apóstol Pablo y decir, para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, ¿qué es vivir por fe? Vivir por fe, mis hermanos, es creer que esta fe que nos mueve no viene de nosotros, viene de Dios, quien colocó en nosotros para que podamos creer. Entonces creemos porque Él así lo quiso. Vivir por fe es tener esperanza de la vida eterna. Es tener esa esperanza que esas personas tenían cuando estaban yendo camino a su muerte por causa de Cristo. Hay relatos horribles. Hay relatos horribles de cómo se les trataba a los cristianos. Eran objetos de circo, comidos por leones. Era horrible. Pero ellos creían en una vida después de la muerte. Y hay veces que buscamos compararnos con este tipo de personas y hasta parece que nos quedamos cortos. Es como que parece que somos cristianos de diferentes categorías más o menos. Pero no, ellos tenían la misma fe que nosotros. Y gloria a Dios porque nosotros estamos viviendo en un tiempo de paz, en donde no hay persecución. Gloria a Dios por eso. Pero es en este tiempo en que necesitamos crecer en fe y fortalecernos. ¿Anhelás esa vida eterna? ¿O estás enamorado de este mundo?
¿Qué significa este mundo para vos? Porque si amás más a este mundo y no anhelás el venidero, es porque no estás entendiendo que esa vida eterna es 1000 veces más hermosa que esto que estás viviendo. Este mundo, que es un mundo perfecto, es perfecto porque Dios así lo creó. Dios creó el mundo y es el mejor lugar donde pudimos haber vivido, pero está caído por causa del pecado. Hay algo mejor y debemos anhelar eso. Debemos aferrarnos a Dios cada día, entendiendo que estamos en sus manos. Y mis queridos hermanos, esta fe es posible porque Cristo lo hizo posible. No podemos dejar de lado lo que Cristo hizo, porque si vos crees hoy, es porque Cristo hizo el sacrificio que vos no podías hacer. Entonces no vas a tener jamás, no vas a poder disfrutar de todo esto. No vas a poder disfrutar de todo esto fuera de Cristo. Es solamente por Cristo. Y dice Hebreos 12:2 que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, este pasaje debería confrontarnos. Tiene que confrontarnos. A nosotros, los hijos de Dios, y espero que confronte también a aquellas personas que están hoy con nosotros y que no conocen al Señor. Debería confrontarnos porque sin esta fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Ahora tiene un poco más sentido el relato inicial de estos hermanos que describía Luciano. Estos hermanos que morían y él no entendía por qué morían, incluso se burlaba. ¿Cómo es que estos desgraciados? Y era muy fuerte la forma en que hablaban. Claro, era una sátira. Estos desgraciados creen que son inmortales. Tiene más sentido porque entendemos qué fue lo que les movía a ellos. Y tiene más sentido porque entendemos que es lo que hoy en día nos mueve a nosotros, a agradar a Dios. Pero no nos quedemos ahí, hermanos. Sigamos conociendo a Dios. Tenemos la fe. Fortalezcámonos ahora. Busquemos esa santidad. Porque eso agrada a Dios. Y quiero terminar con esto. Una fe puede soportar cualquier cosa. El hombre con fe puede soportar cualquier cosa porque entiende que la vida que realmente vale la pena está después de la muerte. Entonces todo lo que te ocurra en este mundo, gloria a Dios, es porque Dios así lo quiso. Vivimos por fe cuando reconocemos que nada depende de nosotros. Nada depende de nosotros. Porque vivimos y estamos en manos del Señor. Vivimos por fe cuando creemos firmemente en las promesas del Señor. Esas promesas se van a cumplir. Vivimos por fe cuando anhelamos la vida eterna. ¿Anhelás la vida eterna realmente? ¿O amás más este mundo y lo que el mundo ofrece? Vivimos por fe cuando aprendemos a descansar en el Señor y entender de que realmente todas las cosas ayudan a bien a los que creen en el Señor. Y termino con la frase de Juan Calvino que dice: la fe no contempla las cosas presentes, sino que se eleva por encima de todo lo visible para abrazar aquello que Dios ha prometido. Hermanos, vivamos por fe. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca de la fe. Gracias por recordarnos que no depende de nosotros. Gracias por recordarnos el sacrificio de Cristo. Gracias por recordarnos, Señor, lo que hiciste en Abel, en Enoc, y a través de ellos, en Abraham, a través de Abraham. Gracias, Padre Celestial, porque todo lo que hiciste, Señor, fue por pura gracia, por pura misericordia, Señor, aplicada a nosotros. Gracias, Padre Celestial,
por esa hermosa misericordia. Gracias, Padre Santo, porque hoy podemos conocerte y saber, Señor, que esa fe no viene de nosotros, viene de vos. Ayúdanos a fortalecernos, a crecer, Señor, en santidad, a vivir por fe, reconociendo que estamos en tus manos, reconociendo que hay muchas cosas que nunca vamos a saber explicar, pero que la creemos, y la creemos porque vos así lo permitiste, Señor. Padre Santo, que podamos ir de este lugar reconociendo tu soberanía, reconociendo, Señor, tu amor, reconociendo, Señor, que esa fe es un regalo inmerecido. Gracias por transformar nuestros corazones, por cambiar nuestra naturaleza. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje realmente pueda, tu palabra, confrontarnos y hacer un cambio, Señor, en nuestro día a día, y que podamos ir meditando, Señor. La gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.